Muchos tienen el sueño de algún día llegar a Corea y no tienen problema con la policía. La recompensa no alcanza al mismo nivel de tu esfuerzo. En realidad no tenemos ningún papel que diga nosotros somos bailarines. De hecho, es como decir, los BTS de las muchachas de antes eran los Backstreet Boys, los NSYNC. Ya aquí hablando de los jocosos, nosotros mismos nos prestamos ropa. Sin un espejo es muy difícil crear una coreografía y mucho más coordinarla. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast Sin Muela, un podcast de Cubanet. Si no me conoces, me presento. Mi nombre es Camila Carballo y hoy voy a estar conversando con dos jóvenes, con Can de Dimensión Cero y Neko de Dimensión Cero. ¿De qué vamos a estar hablando? Sobre el K-pop en Cuba. Así que le doy la bienvenida. Muchísimas gracias a los dos por llegar hasta acá. Gracias a ti. Muchas gracias por invitarme. Gracias por la invitación. Yo creo que el tema de hoy va a ser muy, pero muy interesante. La primera pregunta que tengo para Neko. A ver, Neko. Okay, vamos. ¿Qué es el K-pop? El K-pop en sí es una mezcla de muchos estilos musicales, de muchos géneros, tanto rock como pop, como hip hop, mostrado de una forma muy artística, porque los coreanos son muy artísticos, son unas personas que son, pues, de interpretación en lo personal para mí son lo mejor. Y nada, el K-pop es una manera de no evadir ninguna, ¿cómo decirlo bien? El K-pop en sí es una manera de no evadir ninguna cultura. Abarca a todas las culturas, a todo el mundo. ¿Qué tan grande es la comunidad de K-pop en Cuba? La comunidad de K-pop en Cuba, la verdad se puede decir que es una comunidad muy, muy, muy grande. Porque llega desde personas, lo escuchan desde muchachitos de 12, 13 años, hasta 10, hasta personas mayores con trabajo, hijos, en fin, abarca todas las edades. Cualquier persona puede escuchar K-pop. Y ven acá, ¿solamente es en La Habana o en toda Cuba? En toda Cuba se escucha K-pop, en toda Cuba. ¿Y hacen competencia, digamos, en toda Cuba? ¿O cómo funciona el tema de las competencias? A ver, el tema de las competencias es un poquito complicado porque no es muy común, pero cuando se celebran las competencias es súper grande porque vienen personas de otras provincias a La Habana, porque la mayoría de competencias son en La Habana, las más importantes, las más grandes, que es donde está la sede de la mayoría de personas que escuchan K-pop. El proyecto que se dedica a hacer las competencias aquí se encarga de darle promoción en todos los lugares del país y acercarlos a La Habana a hacer las competencias más grandes, que es cuando se puede ver realmente qué tan grande es la comunidad que se dedica a escuchar y a participar en todas las competencias. ¿Por qué creen que es tan popular el K-pop a nivel internacional? A ver, eso es una pregunta bastante interesante. Puede que se haya vuelto tan popular porque como es un estilo que abarca mucho la adolescencia. Los adolescentes son unas personas que mueven muchas masas. Y el K-pop habla de muchas cosas que viven los adolescentes. Habla de amor, habla de la injusticia, habla de la incomprensión. Toca muchos temas que a los adolescentes le llaman mucho la atención. Y es una buena forma de expresarla a través de canciones, de bailes, cosas que hacen que mucha gente vaya a refugiarse dentro de esas canciones, dentro de ese género. A ver, Neko, y a ti en específico, ¿qué es lo que te atrapa del K-pop? A mí lo que me atrapa del K-pop en sí es que no tienen límites. Es un estilo musical que abarca todo y que en sí me hace sentirme muy, muy bien cada vez que escucho una canción y veo que no simplemente toca un tema en específico y que puedo escucharlo para cuando estoy contento, cuando estoy triste, cuando me siento... me puede ayudar en cualquier situación y lo ha hecho en muchas ocasiones. Por eso es que puedo tener, no sé, de aquí a 5 años, te puedo asegurar que voy a seguir escuchando K-pop. Y ven acá, en tu caso, Can. Pasa bastante parecido y lo que pasa es que desde que era más muchacho, porque empecé a escuchar K-pop con 12, 13 años creo, lo que más me atrapó al principio eran los videos, porque al principio yo no entendía la letra de las canciones, sinceramente era más niño y me gustaban mucho los videos porque los videos siempre fueron muy llamativos, tenían muchas estéticas diferentes, lo mismo veías a personas interpretando algo como piratas, que veías algo interpretado más triste, más dramático, y eso a mí me gustaba mucho, y a medida que fui escuchando las letras vi que tocaban temas muy adolescentes pero con una estética muy llamativa. Actualmente, ¿ustedes entienden las letras de las canciones? Sí, la mayoría de todas las letras de las canciones las entendemos y mucho más las canciones. Entonces, ¿saben coreano? No es que... La verdad sí se aprende un poco porque... Sí, se aprende un poco. No te voy a mentir.
mentir, se aprende un poco y hay personas que sí saben hablar coreano fluidamente. O sea, jovencitos, Sí. Sí. En su mayoría a las muchachas les interesa mucho aprender a hablar coreano porque muchas tienen el sueño de algún día llegar a Corea y poder hablarle a alguna de esas personas y quieren saber cómo dirigirse y por eso dan clases de coreano y aprenden coreano muy fluidamente. Con respecto a lo de las letras y eso, las letras no solamente son en coreano. Las canciones de K-pop tienen mucho inglés. Sí. Y el inglés, conocerlo es más común aquí. ¿Son más las mujeres que los hombres que participan en estos eventos o al revés? Parece muy estereotipado, pero sí son muchas más las muchachas que participan en estos eventos, que asisten, que... ¿Y por qué son más las muchachas? A ver, hay muchas razones y muchas formas de decirlo, pero supongo que la cultura coreana siempre fue más conocida, incluso antes que fuera el auge aquí en Cuba, de que saliera así a tanto público. Siempre fueron más las muchachas que comenzaban viendo doramas más conocidas como novelas coreanas. Fue el primer contacto de Corea con Cuba, con las novelas coreanas, los doramas. Fueron más muchachas que se dedican más a ver novelas que los hombres en general. Porque la mayoría de coreanos se arreglan muy bien y se saben mostrar una buena imagen que eso a las muchachas las atrapa porque ya te digo, en la mayoría son muchachas de 13 a 15, 16 años que cuando ven a esas personas con esas vestimentas, con ese porte de aspecto, se atrapan. Claro. Ven acá y ustedes se reúnen para ensayar. Sí, O sea, para ensayar las coreografías y tal. a ver, sí. Los grupos. Todos los grupos cuando van a ensayar nos reunimos en lugares específicos. La mayoría nos reunimos en parques, los que tienen la posibilidad alquilan un local. ¿Y no tienen problema con la policía? No en su mayoría. Donde sí hubo problemas fue en el tiempo donde De la estuvo COVID. la COVID, Sí. que no se podía salir y aún así las competencias se seguían haciendo y los grupos seguían preparándose. ¿Ha venido a Cuba alguna figura importante y ustedes han podido ver algún concierto o compartir? A ver, concierto no. Y figuras importantes coreanas tampoco muy grandes. De hecho, sí, hubo una vez que vinieron No muchacho pianista. El pianista. Hubo una vez que vinieron unas celebridades muy conocidas de Corea que tienen un programa que se llama Wiki Idol. Que ellos vinieron aquí a Cuba, contactaron con el proyecto cubano que contacta con Corea y muchos muchachos fueron invitados para que conocieran, para que los saludaran, hicieron un evento muy bonito. Contacto de artistas de allá. De hecho, el sueño de muchas personas es poder ir a un concierto de ellos, pero es una cosa que... Un sueño frustrado. Sí. A ver, ¿cuáles son sus bandas favoritas y por qué? A ver, mi banda favorita, la más, es Enhypen, que comenzó creo que en el 2020, ¿no? En el Sí. 2020 comenzó. Y lo que más me gustó fue que ellos surgieron como idols a partir de un programa llamado Island, en el que primero se les mostraba como muchachitos muy jovencitos, conviviendo en una casa, compitiendo, como un reality show. Eso fue generando mucho amor, o sea, pudiste ver su personalidad antes de ser idol, su esfuerzo, y eso a mí me causó muchísimo para que fuera mi grupo favorito, le escogí mucho aprecio. A ver, mi grupo favorito en sí son Stray Kids, que igual de la misma manera para poder hacerse un grupo pasaron por muchas adversidades. La empresa JYP eligió a varios muchachos que eran muy jóvenes, tenían si acaso 14, 16 años y le dijeron, bueno, para que muestren sus habilidades y a ver qué pueden hacer. Y esos muchachos han pasado por cada cosa. ¿Verdad? Bueno, de hecho, empezaron siendo 9, después quedaron 7 y fueron eliminándolos, pero llegaron a la conclusión de que eran tan buen grupo que si sacaban simplemente a uno, los demás no iban a poder. Entre todos juntos se ayudaron mucho y hoy por hoy son una de las mejores bandas de K-pop que han surgido en un programa de reality show. Sí, es que me imagino que debe estar muy presente la identificación. O sea, tú identificarte con Sí, ese joven. es ver que... Tú me comentaste al principio que los muchachos que se dedican al K-pop eran jovencitos. ¿De qué edad a qué edad aproximadamente? Bueno, Por lo menos aquí en Cuba. Aquí en Cuba la mayoría de personas que se dedican al K-pop pueden llegar a tener desde 12 hasta 28 años. Pero son menores de edad. Empiezan casi siempre Sí, casi siendo- siempre se empiezan personas que son A ver. menores de edad. Y ven acá, por ejemplo, en el caso de competencias y tal, hay pago. O sea, se paga... A ver, ese tema, la verdad, pago como tal, no hay. El pago más
frecuente es el reconocimiento de las personas hacia ti, hacia tu persona, de que, wow, mira, él fue el muchacho que ganó tal día, que esas cosas puede que de hoy a mañana no se olviden, pero ya con el tiempo van cesando. Claro, y también ustedes van aumentando en edad, van cambiando los intereses. Sí, sí. Lo que pasa es que cuando uno comienza a participar en este tipo de cosas, que comienza siendo bastante menor de edad, tu interés viene siendo participar, hacer lo que te gusta, que es bailar. Mostrar las Y cosas, mostrar el talento que tú tienes. Eso gusta mucho, pero a medida que pasa el tiempo, te das cuenta que te estás esforzando, que estás haciendo mucho y como la recompensa no alcanza al mismo nivel de tu esfuerzo, se empieza a perder un poco de interés en seguir con ese Sí, ese porque mundo. en el caso de ustedes, casi siempre quien paga todo son los padres. Sí, en su mayoría. En su mayoría, casi siempre, porque son muy jovencitos, excepto los que ya van creciendo, ya que tienen 19, 20. Son muy pocos los mayores de edad. Y me imagino que los padres también, hasta cierto punto de vista, como que hay una presión de, bueno, o estudia o me haces K-pop. O sea, Exactamente. Siempre dicen eso. decidir entre una cosa y otra, ¿no? Ahora, tengo otra pregunta para Neko. ¿Dónde es que los grupos hacen las coreografías? ¿Dónde es que se reúnen? Aquí en La Habana. Bueno, la mayoría de grupos en La Habana nos reunimos para ensayar las coreografías en parques. En parques. Sí, en su mayoría es en parques. De hecho hay un meme que entre nosotros es bastante conocido, que es, sale en plan parques de La Habana, K-popers, y salen un bulto de K-popers así, porque siempre como que se adueñan de los parques porque es el lugar más abierto que tienen para poder ensayar. Y la verdad que así como mismo hizo mi grupo, que nos metimos casi un año ensayando en un parque, hay muchos que también lo hacen. Entonces, oficialmente no hay un sitio donde ustedes puedan ensayar y decir, bueno, aquí ensaya tal grupo de K-pop. Lo que pasa con eso es que como la mayoría son menores de edad y realmente no tenemos ningún poder ni ninguna posibilidad de rentar un lugar o de hablar, o tú hablas y te dicen no se puede, siempre hay muchos problemas. Y el proyecto que se encarga de darle promoción a esos grupos o de darles un lugar para bailar, en plan para participar, no te dan la opción de un lugar para ensayar y por nosotros mismos no podemos optar por buscar un lugar. Sí, pero ahora yo, por ejemplo, me pongo a pensar en Liz Alfonso, que tiene un grupo de bailarinas. O sea, muchas de las niñas que entran con Liz Alfonso son pequeñitas, son menores de edad, y ellos sí tienen como un grupo donde ensayar, un local. Un local. Como tal. Bueno, nosotros hablamos Es que no varias son veces. reconocidos. Aquí en Cuba no son reconocidos como grupo. Se puede decir que no, porque vienen siendo grupos que se hacen en la calle de jovencitos y no tenemos cómo optar por algo oficial, por un reconocimiento oficial o un permiso de cultura para Se podría participar. decir que somos grupos clandestinos porque en realidad no tenemos ningún papel que diga nosotros somos bailarines. Simplemente es lo que nos gusta hacer y es la posibilidad, hasta la posibilidad que podemos llegar es esforzarnos nosotros mismos. No tenemos un local en sí que sería lo más cómodo para decirse, porque una coreografía lleva local. Cuando se nota la diferencia de una coreografía preparada sin las condiciones a una coreografía con todo lo que lleva. Exacto, el problema son las condiciones. Y nosotros varias veces en los 5 años que llevamos ya bailando, creo, son 5 ya. 5 años. En los 5 años que llevamos bailando, no hemos hablado varias veces con locales, con casas de la cultura para ensayar y la mayoría de veces no se puede. Cuando nos han dicho, sí, vengan tal día podemos estar máximo minutos. Y luego no, ya se tienen que ir, que viene no sé quién oficial y no tenemos la oportunidad de un lugar así. ¿Tienen contacto con comunidades fanáticas del K-pop en otros países? Bueno, a través de las redes sociales sí hemos tenido cierto contacto, pero no pasa del contacto de un video, de comentar un reel de Instagram, no pasa de eso. Es el máximo. ¿Consumen algunos productos coreanos? No tenemos esa posibilidad. En realidad no. No tenemos esa posibilidad. De hecho, hay muchachas, ahora que hago buena memoria, que están en la escuela de coreano oficial aquí en Cuba, que ellas sí tienen cierto contacto bastante más con coreanos y con algunos productos que vienen, algunos profesionales de Corea que traen productos de maquillaje, cosas así, y ellos tienen la posibilidad de probarlos, pero solamente en ese ciclo, y son muy pocas personas. Por ejemplo, una vez por lo que yo sé, vino una maquillista profesional y estuvo maquillando a una muchacha y ellas pudieron probar el maquillaje ahí, pero solamente eso, probarlo ahí, bueno, ya. Bueno, yo en mi cuarto tengo, frente a mi cama, un póster enorme que casi es la pared entera
del grupo BTS. Sí. Eso me lo mandó mi abuela porque yo que tuve mucho miramiento con ellos. Y como a ella le gusta complacerme y tal, me dijo, mira, te mandé una... En realidad no es un póster, es una sábana que... La tela, o sea, es otro mundo. A ver, con respecto a lo de a los afiches y tal, creo que es el producto más usado para los adolescentes aquí, Más porque es vendido. el más, Aquí en Cuba. sí, es el al que más pueden acceder, el más sencillo de acceder. ¿Ustedes piensan que el género K-pop es atractivo solamente para jóvenes? No, no O sea, solamente yo me para- puedo poner ahí y escuchar y descargar. Sí, claro. A ver, normalmente es más común en jóvenes, porque los jóvenes están dispuestos a escuchar cosas nuevas y no son la mayoría, no digo que todos, porque a mí también me gustan cosas antiguas, pero la mayoría buscan cosas nuevas. Y yo pienso que el público más adulto tienen enfoques diferentes a la hora de producir, de reproducir música, ¿sabes? Tienen enfoques más, tal vez un poco más adultos, más así, que el K-pop habla más de temas adolescentes. El desamor de juventud, el amor, el dolor de que no te entienden, que a medida que uno crece tiene enfoques diferentes a la hora del gusto musical. ¿Les gustaría oír alguna vez una canción que sea una mezcla de K-pop y salsa o reggaetón? De hecho, ya la hay. Ya la hay. much- Ya hay está, muchas sí. canciones, A de ver, hecho... para los que nos están escuchando, ¿puedes mencionar alguna? A ver, como tal, en sí hay una canción que ahora mismo no recuerdo muy bien el nombre, pero hay una canción de Can Daniel que el baile es tipo es tipo una salsa que es muy movido. Y hay un grupo el grupo se llama V.I.B., que tienen una canción que se llama, ¿cómo se llamaba la canción, Can? La canción se llama Give Me More, Give Me More. que es una canción con una onda muy latina. A ver, hay personas que se dedican a hacer remix y cosas de canciones coreanas y ponerle algún bajo de reggaetón y hacerle cosas así, pero eso ya viene siendo más de la calle que algo oficial. Ven acá, y ustedes han usado las redes, ¿no? Para escribirle, digamos, a un grupo que les guste o a un solista. A ver, cuéntenme. Pues sí, la verdad, a ver, es el único medio que tendríamos por algún... Lo que por- pasa con eso es que los grupos tienen agencias que los respaldan y no tienen un contacto directo con los fans de esa forma. Ahí hay plataformas que se dedican a eso como Be Live, creo que se llama, que ellos se dedican a hacer en vivo y ahí sí tienen contacto con los fans, que tienen contacto directo con ellos. Pero por redes así como Instagram y tal, no es muy directo el contacto, ¿sabes? Está la empresa de por medio. Claro, pero si ustedes han hecho el intento y lo han escrito. Sí, claro. Una pila de veces. a un gusto. A ver, otra pregunta. ¿Creen que hay alguna diferencia con las bandas de pop norteamericanas? Como por ejemplo One Direction, NSYNC y bueno, una más atrás, digamos, los Backstreet Backstreet Boys. Boy. ¿Creen Sí. ¿Creen que hay alguna diferencia? De hecho, de eso te quería hablar. No hay mucha diferencia porque los grupos de K-pop están inspirados En esa en esas bandas. O sea, esas bandas son el referente para Son ellos. el referente porque como eran lo que veían las muchachitas antes. De hecho, es como decir, los BTS de las muchachas de antes eran los Backstreet Boys, los NSYNC, que en No, lo y personal... es que de hecho es un patrón que se repite. Exactamente, se repite la son historia. muchachitos muy jovencitos, muy bonitos. Que cantan, que bailan. Lo que mueve la juventud es eso. De hecho, hablando históricamente, empezó el K-pop siendo un pop muy coreano. No tenía mucho que ver. Cuando empezaron a surgir cosas, porque el K-pop es muy antiguo, pero cuando empezaron a surgir bandas como los Backstreet Boys, el K-pop empezó a tomar referencia de esas bandas y empezó a hacerlo más, a añadirle inglés a las canciones, a hacerlo más, a añadirle baile. Por eso fue Y- como te dije que el K-pop abarca a todas las culturas, todos los estilos de música, de baile, todo lo abarca. Porque saben cómo gustarle al público, no simplemente se basan en una cosa. Ahora vamos a entrar en el tema de Dimensión Cero. ¿Qué es Dimensión Cero? Antiguamente era un grupo de baile, bueno, éramos un grupo de baile que llegamos hasta ser 12 personas en un grupo cuando empezamos hace 5 años. ¿Actualmente cuántos son? Bueno, actualmente en Dimensión Cero solo quedamos Can y yo, que hemos sido los más persistentes con el tema de seguir. Y también porque hemos sido los que menos problemas hemos tenido, porque casi siempre la mayoría de personas que dejan los grupos por problemas como que ya tengo que empezar a trabajar o no me da el tiempo, tengo que dedicarme a otras cosas, tengo que buscar dinero, todo ese tipo de cosas que son responsabilidades que te van cayendo cuando dejas de ser un adolescente. Y afortunadamente a mí acá nos han caído esas
esas responsabilidades ahí encima, pero hemos sabido sobrellevarle y compartir el tiempo junto con el baile para no dejar de hacer lo que nos gusta. Y si, por ejemplo, hay una muchacha o un muchacho que quiera insertarse en el grupo de ustedes, Eso ha pasado. ¿son bienvenidos? Sí, a ver, nosotros en cada cierto tiempo hacemos audiciones para que otras personas puedan ser integrantes de Dimensión Cero. Y cuando hacemos audiciones le decimos, o sea, hacemos una pancarta, grupo de Dimensión Cero va a estar haciendo audiciones tal día, en tal lugar. De hecho, todos los grupos tienen ese mismo formato o Todos los bastante grupos lo han parecido, hecho. porque los grupos que sí se dedican bastante a eso son incluso un poquitico exigentes con los miembros que entran, que mezclen con los miembros que ya están dentro, que tengan ciertos atributos para poder entrar al grupo. Ujú. ¿Qué ustedes ofrecen como grupo? A ver, Dimensión Cero dejó de ser un grupo de baile solamente y decidimos convertirnos en un proyecto que ahora mismo todavía está, se puede decir que cocinándose. Estamos en proceso. Estamos en el horno todavía. Estamos ahí tratando de resurgir bien, ya no como grupo, sino como un proyecto en el que podamos darle la oportunidad junto con los que nos patrocinan, los que nos ayudan en el proyecto, darle la oportunidad a los jóvenes de participar en más competencias, en competencias donde puedan ser recompensados justamente por su esfuerzo, donde puedan recibir a cambio de lo que dan y donde puedan tener más opciones. Por ejemplo, en el proyecto actual, que es el que se mueve de Corea a Cuba, no tienen la posibilidad muchos jóvenes de cantar porque no hay micrófonos o porque el audio no está bueno. De hecho, quiero hacerte una anécdota súper cortica. En el tiempo que nosotros íbamos bailando, tuvimos muchísimos errores de audio por parte del proyecto, que fue una queja súper común y sigue siendo para los que pertenecen todavía al proyecto actual, que es que el audio no sale muy bien, o no tienen el suficiente entretenimiento, o no tienen las condiciones correctas, y nosotros en el proyecto que tenemos actualmente queremos brindarle a los jóvenes eso bien, ¿sabes? Que no hayan errores de audio, en el que puedan los jóvenes compartir, pero Que sin disfruten lo quejas, que que hacen. puedan disfrutar todo bien. ¿Y tienen alguna manera en particular de vestirse a la hora de las coreografías, a la hora de ponerse encima del escenario? A ver, los K-popers en sí tenemos una vestimenta muy clásica. Es muy clásica, que esa vestimenta la implantó BTS con la canción de Fake Love, que empezaron a vestirse mucho con camisas anchas, pantalones negros de vestir o monos de vestir y zapatos deportivos. Bueno, y también depende de la canción que quieras interpretar, porque cada canción lleva una vestimenta diferente. ¿Y cómo definen esa vestimenta que sea diferente? ¿A partir de qué? A ver, es a partir de, como te dije, lo que interpreta la canción. Si la canción es una canción, ¿cómo decirte? Una canción juvenil, una canción adolescente, casi siempre las vestimentas son vestimentas escolares con corbata. Pero sobre el color negro, no. No, el color negro no es realmente común, pero ya más bien en Cuba. El color negro es el que se utiliza en Cuba. En Sí. Cuba, porque allá se utilizan colores negros, pero no es la vestimenta típica. La vestimenta típica es, aunque sí usan muchos pantalones negros porque es el que más pega con los demás colores, pero usan muchos colores. Los coreanos, de hecho, tienen muchas combinaciones de colores y estilos de ropa. Y desde acá de Cuba conseguir la ropa es difícil. Bueno, ese es otro tema. Bueno, ya aquí hablando de los jocosos, nosotros mismos nos prestamos ropa. Literal. Los mismos grupos ya nos conocemos y dicen, hermano, préstame ahí el pullover aquel rojo que te pusiste, y te prestan un pullover rojo. O la chaqueta, y entre nosotros nos compartimos las cosas cada vez que un grupo va a presentarse De en hecho, algunas. tengo eso de Mauro. Yo todavía tengo ropa de él en mi casa. Y él tiene de bueno, otra yo gente de tengo otros ropa. grupos. Y esto. Entonces se hace difícil el tema de los vestuarios. Sí, de hecho, muchas veces los vestuarios, cuando quieren hacerlo muy, muy bien, son vestuarios mandados a hacer. De hecho, yo me pasé 2 días haciendo un vestuario para una coreografía que queríamos montar, que los vestuarios no eran nada sencillos, porque eran trajes, pero no eran trajes comunes. Eran unos trajes que eran mangas cortadas, un poco estilo top. Sí. A ver, los coreanos tienen mucha más facilidad para eso porque tienen estilistas y tienen muchas opciones. Y de hecho, ese tipo de vestuario hay veces que se cortan los blazers y nosotros no tenemos esa posibilidad de comprar un blazer y cortarlo, ¿sabes? Y entonces Sería un es crimen. bastante difícil los vestuarios conseguirlos. Hay quienes tienen más posibilidades, obviamente, y tienen cómo mandarlos a pedir. Y bueno, y los que mismos que ellos piden se lo comparten entre ellos aquí. Y una coreografía, ¿qué tiempo ustedes se demoran para montarla? Eso depende del grupo y del tiempo que lleve el grupo. Porque antes, para qué explicarte, nosotros nos podíamos pasar un mes montando una sola coreografía y llegamos al punto de que en 2 semanas
Montamos una coreografía en una semana y en otra coreografía. Un mes ensayando diario. Ensayando todos los Diario días. ahí, en las vacaciones. A ver, y pudieron tener, digamos, un repertorio de 5 temas para presentarlo en tal lugar o no. De hecho, a la mayoría de temas que hemos llegado a presentar han sido 2 canciones. No han sido Máximo. seguidas, pero sí ha sido el mismo día y fue un poco trabajoso porque la manera de la que estaba organizada esa actividad no fue de la más prudente, no fue de la más adecuada. No fue la más De correcta. hecho, sí. fue muy forzosa porque, imagínate, acabado de bailar, ve y corre y quítate la ropa y ponte la otra y entonces trata de no sudarte y que si el otro grupo está metido con el camerino y todas esas cosas. Fue muy estresante, la pasamos bien, porque no te voy a mentir, todo eso se pasa bien porque compartes mucho, te ríes mucho, pero igual podría ser mejor. Cuando los grupos son invitados aquí a bailar en algunos lugares o se presentan para bailar en algún lugar, ¿Los grupos a qué te refieres? los grupos de baile de aquí, Los grupos de baile de en La Cuba, Habana. en Cuba de La Habana, sí. Por ejemplo, el proyecto siempre dice, hay fiesta o hay una actividad en tal lugar y los grupos no bailar nosotros. Los que se reúnen siempre tienen la posibilidad de bailar un solo tema. Un solo tema. Un solo tema es lo Sí. máximo que bailan. La mayoría porque no tienen más, porque es bastante trabajoso a veces crear una coreografía. No, y es difícil crearla también bajo esas situaciones donde no tienen un espacio real Exacto. donde ponerse a trabajar. Nada más con decirte que... Y sin contar el problema de audio que ustedes mismos dicen. Exacto. Me imagino que a la hora de ensayar, ¿cómo hacen? ¿Llevan un altavoz? Sí, la mayoría de personas se pueden conseguir una bocina. Una pequeña bocina? Ya A ver. en casos muy extremos ensayas con un Con el un celular. A ver, nosotros hemos llegado al punto de ensayar de noche y con un celular. Y de noche con la linterna del teléfono ahí, estando a días de bailar. Y con el teléfono ahí, vamos, y el teléfono ahí, no escucho. O con el teléfono ahí y en los carros pasando y tú sin escuchar. De hecho, eso era lo más gracioso. ¿Te acuerdas, Can, el día que estábamos ensayando debajo de un poste de luz? Porque como no Debajo teníamos de un poste de espejo, luz. A ver, sin un espejo es muy difícil crear una coreografía y mucho más coordinarla. Entonces, hacer una coreografía sin espejo, hay que buscar en soluciones a falta de panca, ¿sabes? Y entonces nosotros descubrimos que abajo de un poste tenemos reflejo. Entonces nosotros viendo el reflejo, nos poníamos ahí a ensayar en el espejo. Bueno, en el espejo nosotros, ahí en la sombra, ahí nosotros. Estás mal, para atrás, y ahí, en el reflejo de eso. Sí, no, es que cuando no hay pan se come calzada. Hay casa, bueno, hemos ensayado en G, también en el monumento este oscuro ¿de quién? De Simón Bolívar, creo que está muy oscuro y bueno, en el reflejo ahí mismo se ensaya. Nosotros de hecho hemos ensayado afuera de hoteles. Vamos para afuera de los hoteles, hay un espejo, nos ponemos ahí mismo a ensayar. Soltamos hecho- la mochila y ensayamos en la calle. de hecho, ahora mismo el lugar más usado para ensayar por todos los grupos es el Bellas Artes. Porque el Bellas Artes está... Un museo. el Museo de Bellas Artes Está pues, rodeado por espejo. Todos los grupos van para ahí. Veo una pila de K-Popper ahí alrededor del museo ensayando ahí los espejos ahí. Pero yo tenía entendido también que ensayaban en el parque de H21. ¿Qué pasó ahí? A ver, el Parque H21, el tema fue que empezó a ser muy visitado en el tiempo de la pandemia, porque era un parque al que los K-popers, cuando salíamos de la discorea, que es la discoteca donde se pone ese tipo de música, siempre hacían un típico recorrido. Salimos de la discorea, venimos por todo 23 caminando, en plan, imagínate, mucha gente saliendo de una discoteca yendo para el mismo lugar. Todos. Y siempre nos íbamos a reunir en H21, era donde decíamos, no, vamos. Antes en la discorea, sí. Exactamente, eso Y fue ya, hace... ya después cuando la discorea se canceló por la COVID, ya todos los jóvenes iban a H21. Directo ya a H21. todos los sábados, iban para H21. Se llenaba H21 de jóvenes ahí. De hecho, y no era recordando. porque hubiera ninguna actividad, era simplemente que Ir una ahí. persona ponía en el estado de WhatsApp, oye, ¿quién va para H21? Y todo el mundo empezaba, yo. Y se repartía y todo el mundo para H21. Y todo el mundo se iba hizo la para H21. costumbre. Y actualmente, ¿funcionan las discoreas? Sí, a ver, actualmente sí están funcionando las discoreas y se están haciendo diversas actividades. Hubo un tiempo en que estuvo muy inactiva, que la gente pensó que no iba a volver a ver discorea, pero ya actualmente volvió a funcionar. A ver, lamentablemente el tema de la discorea es bastante chocante para los jóvenes ahora, porque antes las discoreas se llenaban más de También. jóvenes, eran Era- más activas, mejores actividades. Pero ¿no creen que eso lo afecte el tema de que muchos jóvenes se han ido del país? Sí, también. Muchas personas de las que antes iban a la discorea o se fueron del país o Dejaron el proyecto. O empezaron a trabajar como me dijeron al Exactamente. principio. Todavía hay muchachitos jóvenes que bailan y están empezando ahora a bailar, pero tampoco es que se hayan metido tanto como en la época de nosotros, que había más auge. A ver, eso también tiene que ver mucho que en aquella época en la que nosotros comenzamos a bailar, el K-pop era lo más fuerte en Cuba. Todos los jóvenes casi escuchaban K-pop, al punto de llegar a ser una tribu urbana, que las personas empezaron a llamar los K-popers se hizo una tribu urbana. Eran muchos jóvenes que iban a
a ensayar y se metían ahí en la discoteca, lo mismo a bailar que a ver a los grupos bailar. Era la época fuerte. De hecho, muchas de las personas que empezaron a bailar, empezaron bailando en la discoteca, porque simplemente veían en la discoteca como que ponen una pantalla con música, y es un espacio bastante grande, y ahí se hacen círculos donde las personas que quieren bailar van y bailan. Y ahí en esos círculos se han descubierto millones de talentos, millones de personas que a medida que fueron pasando el tiempo decían, no, pero que bien baila fulanito, que bien baila. Hubo una época en la que nosotros empezando íbamos ahí a la discoteca y veíamos a alguien bailando bien en el círculo y nos acercamos. Tú tienes grupo, ¿quieres bailar en un grupo? Y así mismo se reunían. Así se formaron muchísimos. Lo que ahora no están muy en las discotecas y bueno, de hecho, no se me olvida, la primera vez que pisé la discoteca pensé que estaba en el Yuma, porque eso ahí fue, imagínate, un bulto de gente en un solo lugar, compartiendo de una manera sana. De una manera sana. Para mí, es como una discoteca para menores de edad. Y bueno, normalmente uno está acostumbrado a ver otro tipo de ambientes y nunca está acostumbrado a ver a la música que te gusta, que es la coreana, compartida en un lugar con tantas personas que la comparten igual. Para mí fue mágico pisar la discoteca por primera vez. Fue mágico, sinceramente. ¿Qué ofrece el proyecto de aquí de La Habana respecto a las competencias internacionales? Bueno, el proyecto Hardcore se dedica a competencias nacionales organizadas por ellos mismos, a las que le llaman popularidades, que son las más asistidas y las más asistidas por los muchachos aquí, los bailarines. Lo que pasa es que las competencias que se hacen internacional de K-pop, que son muchísimas competencias, el único intermediario que hay entre Corea y las competencias y los muchachos aquí, los bailarines, es Hardcore, que es el proyecto sociocultural que se encarga de Corea y Cuba. Y por lo que tenemos sabido muchas personas, que ya todo el mundo lo sabe, pero bueno, tampoco es algo que podamos, por lo que podamos luchar o algo que podamos hacer, es que hay muchas competencias que se lanzan para Cuba, de baile, de canto, de arte en general, de muchas cosas que no llegan a los jóvenes. Y una vez que uno sabe eso, es verdad que te baja mucho las ganas de seguir participando en este tipo de actividades porque nos parece injusto. Sabes que ellos no lo hacen, los coreanos ni siquiera están realmente enterados por lo que tenemos nosotros. Los coreanos simplemente mandan las competencias y esperan que nos las hagan llegar a nosotros. Y al parecer sí. Entonces nunca les llega a ustedes. Bueno, nunca. De hecho, personalmente a nosotros nunca nos ha llegado. Pero hay personas que sí están metidas dentro de ese círculo que le han llegado y nos han dicho, pero ¿por qué ustedes nunca han ido a competir a nada de eso? Porque no nos hemos enterado. Yo conozco una muchacha que ella tiene bastante contacto con los coreanos, pero sin tener nada que ver con el proyecto sociocultural del arte coreano en Cuba. Ella tiene contacto con coreanos importantes y las competencias que llegan aquí, ella se entera por otras vías que no tienen que ver con el contacto de Cuba. Y ella nos dice, pero ¿por qué ustedes no participan? Y es que el único modo en el que nosotros sabemos de Corea, los que no sabemos coreano, los que no tenemos esos contactos, es a través del proyecto Hardcore. Entonces, a la vez de ella tener ese contacto, nos pregunta, ¿y por qué ustedes no? Y me explica, en varias ocasiones me lo contó, de competencias en las que ella sí pudo participar, a punto de llegar a ganar bastante dinero. Porque aquí el lío no es solamente competir, porque a lo mejor se escucha moralmente mal que uno diga, bueno, vamos a ganar dinero haciendo esto, pero es que no está mal realmente que si tú te esfuerzas y si ellos ofrecen de eso, de una competencia internacional. Porque esa competencia internacional, el premio es en metálico. Exactamente. Y bueno, quisiéramos también tener la oportunidad de participar en ese tipo de cosas. Es lógico que si te esfuerzas tanto tiempo, deberías de ser recompensado también. Esperamos siempre algo a cambio. Y no es por nada, pero creo que una losa no recompensa el esfuerzo de varios meses. Eso es un tema importante. Cuando aquí las competencias se ganan, los muchachos que después de tanto esfuerzo ganan la competencia de audición, semifinal y final, una vez que ganan, lo máximo que te dan es una losa que dice primer lugar. O segundo o tercer lugar. Nada más. Ni siquiera, digamos, afiches, temas relacionados con la cultura coreana. En algunos casos, creo que la última vez nos regalaron un póster. Un póster y unos chivis que son unos muñequitos pequeños de todos los integrantes de BTS. Que eso fue una acción que la vimos súper bien. Pero increíblemente hicieron ese gesto en una competencia normal que fue por el Día de los Enamorados. Pero no por una competencia de baile fuerte. Increíblemente lo hicieron para algo minúsculo y para algo tan importante. Que el premio sea tan desalentador, no creemos que... Una losa. A ver, lo que pasa es que yo he visto el esfuerzo de todos los grupos. Yo los he visto. Yo he ido a los ensayos de los grupos y veo que se esfuerzan mucho.
Y si cualquier persona viera el esfuerzo de esos muchachitos, que muchos tienen 12, 13, 14 años, cualquiera diría, ay, pero esa gente, aunque sean menores, merecen algo más. Porque incluso en miles de lugares más, de menos años, pueden ganar premios grandes para ellos, para su familia, para su grupo. Y no tenemos esa posibilidad aquí. Por lo menos con este proyecto no tenemos esa posibilidad. Bueno, esperemos que algún día las cosas cambien y puedan participar. Bueno, y que ese día ya no estén tan viejos. No. Sí, porque la edad... El tiempo pasa. Sí, el Sí, tiempo sí, no sí. se va a detener por nosotros. Yo me imagino que para esas competencias te deban de decir, tienes que tener de tal edad a más cuál edad. Sí, ¿o creo, no? creo que para bailar en el proyecto creo que tienes que ser máximo 28 años, ¿no? Creo que después de 30 años no se puede bailar. o algo Entonces, así. ojalá que las cosas cambien lo antes posible para que puedan disfrutar, intercambiar y disfrutar a lo grande. Agradezco muchísimo que hayan pasado por acá. ¿Cómo lo podemos encontrar en sus redes sociales? Bueno, yo personalmente estoy registrado en Instagram como nego_DMZ. Y yo como Can_DMZ. Ya saben que pueden encontrar a los chicos en Instagram. Recuerden seguir a Cubanet en todas sus redes sociales. Yo soy Camila Carballo y nos escuchamos el próximo domingo. Hannah Dulce. Come to Zero. ¡Eh! Gracias. Bueno, Muchas Chao. gracias. chao.